estamos ya recibiendo a Laura Rivero. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas y la Liga de Amas de Casa firmaron, después de años de negociaciones, ¿verdad? Este convenio te tuvimos por acá, Laura, hablando de la realidad del Sindicato de Trabajadoras Domésticas hace algunos meses, y estaban en plenas idas y venidas con esta negociación. Ustedes planteaban algunas categorías que tenían que estar contempladas. Finalmente se cerraron 3 categorías acordadas. Pero contanos, ahora vamos a ir al detalle, pero ¿qué significa para ustedes, para el sindicato, haber llegado a esta instancia con un acuerdo? Bueno, este es un logro histórico, como le decimos, porque de verdad para nosotros es un gran paso, es un pequeño paso en realidad para seguir avanzando en derechos para las trabajadoras domésticas. Es el primer paso para que las trabajadoras domésticas podamos tener dignidad en el trabajo, ¿no? Porque esto en realidad nosotros encontramos recortes de diarios y eso que el sindicato lo viene reclamando a las categorías desde hace 40 años, es increíble. Así que bueno, el que lo hayamos podido lograr nosotras nos da un orgullo tremendo y bueno, salió como salió, no como nosotros lo queríamos, pero bueno, de a poquito creo que vamos avanzando y es súper importante porque además es algo que no se ha conseguido en todo el mundo, porque se consigue en una ronda de negociación colectiva que si bien en la región Argentina tiene categorías en el sector doméstico, pero no lo tiene por negociación colectiva, lo tiene por ley, y Uruguay se posiciona como el único país que consigue las categorías del sector doméstico mediante la negociación colectiva, y eso creo que es súper importante para nosotras. Es debido a la lucha sindical, porque por más que a veces dicen no, porque el gobierno le puede dar a las trabajadoras domésticas, no, esto fue la lucha sindical, nosotros luchamos para que esto se diera, y no solo nosotras, sino que las compañeras que estuvieron a lo largo de todos estos años, ¿no? ¿Podemos enumerar las categorías, por favor? Sí, categoría general, categoría de cocina y categoría de cuidados. Bien. Vos decías que quedaron por el camino algunas cosas. En principio, si yo no recuerdo mal, eran 5 categorías que estaban ustedes planteando. ¿Qué fue lo que quedó por el camino que no queda contemplado en esto? Y eran 5 categorías. En realidad, obviamente que cuando uno va a la negociación sabe que a lo largo de la negociación tiene que ceder en algo, y nosotros íbamos cediendo, pero además nosotros presentábamos las categorías como categorías limpias, es decir, el cuidado como tal, la cocina como tal y la categoría de limpiadoras en realidad, pero bueno, acá por ejemplo, si ustedes pudieron leer un poquito el convenio, nosotros tenemos que cumplir cierto porcentaje para llegar a las categorías de cuidado y cocina, que eso complica un poquito, pero no tanto, porque en realidad nosotros siempre lo hemos explicado que la mayoría de los empleadores siempre contratan, es decir, las categorías ya estaban instaladas acá, faltaba solo plasmarla en el papel, porque cuando te contratan ya te contratan o para cuidar, o para limpiar, o para cocinar. O se te van sumando tareas en el camino también. Y también eso, que lo importante acá es que la compañera cuando va a un trabajo lo hable con el empleador, que ponga los puntos siempre. Ahí donde quería conversar contigo, Laura, porque seguramente yo esté desinformado. Este es un trabajo que históricamente, más allá de la importancia que tiene, es un oficio informal, muy informal. Exacto. Porque todo se arregla de boca. Y así como se arregla de boca, en el correr del tiempo se va desarreglando de boca. Y la que termina perdiendo es la persona que está empleada, de alguna manera. Exactamente. Entonces uno se pregunta si así... Yo sé que muchos trabajos, yo si contrato un sanitario no vamos a firmar un contrato para arreglar un caño, pero en realidad tendría que ser así para que quede bien claro que a cambio de tal trabajo yo pago un determinado dinero. ¿Qué es lo que pasa con este oficio en lo que tiene que ver con las formalidades legales del oficio? ¿Sería bueno que hubiera una planilla única con espacios a llenar para decir, bueno, yo vengo contratada para hacer esto y esto,
y que llegado el caso, si hay conformidad con mi trabajo, hay necesidad de más trabajo, se llenen otros casilleros para que quede claro cuáles son las tareas de esta persona? Es que eso no está en discusión. Nosotros, de hecho, lo planteábamos en la mesa de negociaciones en algún momento, cómo sería manejarnos de esa manera también. Hemos planteado diferentes formas de manejarnos dentro de el ámbito laboral, pero siempre nos salen con que el ámbito laboral nuestro no es una empresa, que es muy difícil, entonces es complicado a veces dialogar con la otra parte cuando se cierran tanto, ¿verdad? Pero en la mayoría de los casos nosotros no estamos en desacuerdo de que haya una planilla de trabajo, sin dudas. El contrato, en el convenio 189 se habla del contrato de trabajo. De hecho, no está mal, nosotros no estamos en desacuerdo con el contrato de trabajo, pero obviamente que el contrato de trabajo también es algo que, si bien está bueno, pero a la larga también hay en realidad tranca un poco a la trabajadora, le pone, es decir, a la larga la trabajadora, si se genera tanto un vínculo con el empleador de familiaridad, que lamentablemente se irrespeta el contrato, se irrespeta todo, y lamentablemente termina que se rompen los contratos, se rompen a la larga. No es que no sirva el contrato, pero queda como en stand-by también, ¿no? Y ahí, a ver, Laura, si terminamos de entender desde el punto de vista de las trabajadoras qué es lo que pasa. Hay un contrato donde se estipulan determinadas tareas y por la vía de los hechos después se suman otras y capaz que queda la trabajadora como en un límite de, bueno, esto no está estipulado en el contrato, no lo puedo hacer, y ahí se va como puede ser como un cierto choque con la parte empleadora. Y es que por lo general pasa eso, por lo general después se tensa la relación laboral con el empleador, porque el empleador muchas veces no quiere poner que... a veces pasa que el empleador sí quiere poner, vamos a poner esto en el contrato, pero muchas veces no vamos a poner. ¿Para qué nos vamos a gastar poniendo que te voy a contratar para hacer otras tareas si lo hablamos de boca? Eso es lo que pasa. Pero a ver, vamos a ponernos de acuerdo, Laura. Sí. Eso es una manera de desproteger el oficio. Pero es que, ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros estamos solas frente al empleador. Eso no me cabe la menor duda. Y entonces es complicado. Pero se supone que hay un sistema legislativo, se supone que en los últimos tiempos se ha defendido el derecho de las encargadas de la higiene de las diferentes casas. Se supone que de hecho se ha publicitado todo eso, se ha hablado mucho de todo eso, del hecho de que también se les aporte en la caja. Es decir, a veces parecería que si tenemos que buscar responsables de lo desprotegida que está el oficio de ustedes, la responsabilidad le cabe a las dos partes, sin tanto dudas, a la empleada como al empleador. Y nosotros, cuando va la trabajadora a consultarnos, nosotros siempre le decimos, nosotros tenemos derechos y tenemos obligaciones también, ¿no? Exacto. Eso, que no quede ninguna duda, que cuando van al sindicato a asesorarse, nosotros siempre les hablamos de nuestros derechos y de nuestras obligaciones, porque no es justo también que a veces van compañeras y hacen un trato con el empleador y después terminan incumpliendo, y eso obviamente que no. Pero cuando hablamos de desprotegidas, también está la parte, no hablamos solamente del empleador y la trabajadora, sino que de las leyes que hay que cumplir, y eso le corresponde al gobierno, ¿no? Que tiene que hacer cumplir la ley. Sin embargo, lamentablemente, hay casi un 50% de informalidad en el sector doméstico hace muchos años. Algo está fallando, que no se está cumpliendo con eso, y el gobierno no está haciendo el trabajo que debe. No estoy hablando de este gobierno solamente, sino que de todos los gobiernos que han pasado, ¿no? Es histórico. Exacto. Laura, en este acuerdo al que se alcanzó ahora con la firma de este convenio salarial con estas 3 categorías, ahí quiero volver a esa especificidad que vos hacías referencia al porcentaje del tiempo que se dedica a una determinada tarea para
quedar incluidas dentro de esa categoría. En el caso de la primera categoría que cumple todo lo que es con orden, limpieza, mantenimiento de la vivienda, lavado y planchado. La sugerencia desde el sindicato ahí, ¿cuál es? Dejar escrito el tiempo que tiene que estar estipulado para cada tarea para estar seguras que quedan dentro de determinada categoría, porque me pongo en el lugar de un empleador o también de una trabajadora que quizás no está ahora en el sindicato, no está afiliada, no tiene la información cabal aún. ¿Cuál es la sugerencia que se hace ahora? Con respecto al convenio que firmamos acá, el 50% más una hora que está estipulado, esto en realidad nosotros lo que pedíamos era sin porcentaje, porque creemos que cuando una trabajadora entra al hogar, si vas a cuidar a una persona, por ejemplo, si vas a hacer la tarea de cuidados, vas a hacer la tarea de cuidados. No es necesario que tengas que cumplir con un porcentaje. Nosotros, este porcentaje no lo pusimos nosotros, sino que lo puso la Liga de Amas de Casa. De hecho, al principio se había estipulado un 75%, que para nosotros era un disparate, llegar a cumplir un 75% de la jornada laboral, pero nosotros lo volvemos a repetir, ya cuando te contratan igual, te contratan como cuidadora, como cocinera o como limpiadora, no va a haber no va a ser tan grande el problema ahí. Pero en realidad dejar claro que el sindicato no fue quien puso estas condiciones, porque nosotros de hecho lo que pedimos fue sin estas condiciones, porque no creíamos necesarios que hubiese, de hecho porque, a ver, cuando nosotros estamos cuidando a una persona sabemos que la responsabilidad mayor es la de cuidar a esa persona, más allá que estemos limpiando la casa además, pero la mayor parte, o sea, la mayor responsabilidad es de cuidar a una persona, más allá que estemos haciendo la tarea del hogar, sí, como te digo, ¿no? Pero Laura, más allá de que ustedes no hayan propuesto este porcentaje, ya está estipulado y quedó marcado así. La sugerencia entonces a las trabajadoras que tienen que ahora o entrar en algún trabajo nuevo o reacomodar el que están desarrollando, ¿qué sugerencia se le hace? Para que quede claro todo esto, ¿no? Y para que quede claro, bueno, primero que nada es hablar. De primera, hablar con el empleador es, cuando vos vas a un trabajo, lo primero que te hacen en la entrevista es dejar estipulado todo y como se hablaba al principio, si se puede dejar escrito mejor, obviamente, que eso sin dudas, ¿no? Pero lo primero que se hace es hablarlo con el empleador y bueno, decir qué parte y cuántas horas me corresponde, cuántas horas vamos a dedicar al cuidado y cuántas horas vamos a dedicar a la limpieza. De todas maneras, el cuidado, por ejemplo, dentro del cuidado está la supervisación. Si estás supervisando a una persona, ya te corresponde el rol de cuidado, ¿no? O sea que, por lo tanto, la mayor parte de la carga horaria siempre va a ser la de cuidados. Siempre dejar estipulado cuando vas a buscar un trabajo que te dejen claras las cosas para que después no pase lo que pasa siempre, de que te están agregando tareas y después estás reclamando cosas que a la larga al principio no arreglaste. ¿Más o menos se sabe cuántas personas ejercen esta tarea en el Uruguay? En todo el país se estima por los datos del INE 99.000, 100.000 trabajadoras domésticas. Nosotros creemos que siempre hay más trabajadoras domésticas dentro de todo el país, ¿no? Es un número importante de gente en este trabajo. ¿Qué lugar ocupan en la mesa de los sindicatos en lo que tiene que ver con lo que son los plenarios de los sindicatos? ¿Cuántas afiliadas, por ejemplo? No. ¿Qué fuerza tiene este sindicato? Porque yo te escucho hablar, ¿no? Sí. Y vos me hablas de algo que es totalmente cierto. Esto es una discusión que tiene décadas, lo que tiene que ver con los derechos de las trabajadoras. Y nosotros tenemos una central sindical muy fuerte aquí en nuestro país. Sí. ¿Qué apoyo tienen, qué respaldo tienen de la central sindical? No, y también hay otro paréntesis para también aportar a este tema, ¿cuántas afiliadas tiene el sindicato? Que ese es otro tema que también representa la fuerza que tiene ante... Es que en realidad nosotros no damos números de afiliaciones al sindicato. Y eso ya habla por sí solo, Laura. En realidad el tema nuestro es el siguiente. Nosotros tenemos un padrón de afiliadas, que el padrón de afiliadas es el número de afiliadas que aporta el sindicato, porque nosotras somos afiliadas al PIT-CNT,
y al PIT-CNT hay que hacer una aportación por tanta cantidad de afiliadas. Entonces el número de afiliadas al PIT-CNT es bajo porque las compañeras muchas veces van al sindicato, se afilian, y pasan 2 o 3 meses sin pagar la cuota sindical, o por diferentes motivos no van al sindicato a pagar y se atrasan en la cuota. Entonces nosotros no la podemos tener en el padrón porque se nos genera una deuda con el PIT-CNT y no podemos hacernos cargo porque si no es una deuda que se genera ahí. Entonces lo que hacemos es, el padrón es chico, pero la cantidad de afiliadas que nosotros tenemos dentro del sindicato es enorme. En realidad hoy por hoy tenemos 12 filiales en todo el país, y tenemos una cantidad enorme que pasan año tras año por el sindicato, tanto por la casa sindical como por las diferentes filiales, y la verdad que no hemos sacado la cuenta, pero tenemos muchas afiliadas al sindicato que tenemos, cada una va y llena una ficha y está afiliada, y tenemos, obviamente, grupos de WhatsApp donde informamos a todas las compañeras y tenemos digamos, el padrón es chico, pero la cantidad de afiliadas es muy muy grande. Laura, la situación de las empleadas domésticas, de las trabajadoras domésticas, perdón, es igual en todo el país. Hay departamentos en donde las situaciones son diferentes, en lo que tiene que ver con lo que hablábamos, ¿no? Con lo que va haciendo. Cuando hablo del trato, no estoy hablando del tratar a una persona, estoy hablando del trato laboral. Cuando te dicen, o sea, arrancás a trabajar y arrancaste cuidando niños. Después cuidamos niños, hacemos la comida. No, lo que ya habíamos hablado al principio. ¿Es igual en todo el país o hay departamentos donde es mejor, donde es peor? ¿Se repite algo de eso? Y yo siempre digo que en el interior del país queda feo decir, pero la verdad que las compañeras la pasan bastante peor que en la capital. No se respetan muchas veces los derechos de las trabajadoras. Cuando yo digo que las compañeras en el interior del país cobran mucho menos del salario mínimo, prácticamente me han puesto la cabeza en la guillotina porque dicen que es mentira. Montones de compañeras que me pasan mensajes, estoy cobrando 18.000 pesos y hago 10 horas por día, por ejemplo. Me han preguntado, pero eso es verdad. Me han increpado diciendo, no, eso es mentira. En la mesa de negociaciones incluso me han dicho, no, pero yo quiero ver el recibo. ¿Qué recibo van a tener? Pero es a lo que vamos. Ni siquiera están incumpliendo. Es lo que estábamos hablando hace un rato. Si el sector no se formaliza de una manera fuerte, no hay recibo, no hay prueba de nada. Yo puedo decir que cobro 18, como puedo estar cobrando 35, o puedo estar cobrando 9. Yo a lo que voy es, todas pasamos por el tema del sector doméstico donde tuvimos hijos chicos, por ejemplo, y no teníamos para darle de comer y tuvimos que agarrar cualquier tipo de trabajo, así que no te pagaran caja, que no te pagaran, que te pagaran miserias, y tenías que agarrar, y le pasa a la mayoría de las trabajadoras domésticas que muchas veces tienen que agarrar un trabajo aunque no te paguen el BPS, aunque no te paguen el salario mínimo. Lamentablemente muchas trabajadoras domésticas existen en el interior del país que tienen que agarrar lo que sea porque tienen una familia detrás para solventar, y lamentablemente queda feo decirlo, pero bueno, es la realidad. El empleador se aprovecha de eso para, obviamente no tiene que pagar BPS porque la tiene en negro, y lamentablemente el gobierno hace la vista gorda de eso porque no sale a inspeccionar nada, porque en el interior no hay inspecciones porque los mandan de acá de Montevideo los inspectores, y cuando llegan al interior o la compañera ya no está en el mismo trabajo o lamentablemente están avisados los empleadores y queda porque sí nomás. Laura, también una cosa que queda siempre arriba de la mesa, vos lo has mencionado también en otras oportunidades, es el tema del trato, pero el trato personal también, que eso queda por fuera de la letra, no queda plasmado en ningún convenio, pero es una realidad que también ustedes lo han abordado varias veces. El destrato o ciertas formas
de abordar el trato hacia ustedes. ¿Cómo lo vienen percibiendo eso? Si bien es algo es muy de mano a mano, es muy difícil salvo que haya una denuncia, obviamente, por una cosa que se pase lógicamente de los límites correspondientes. Pero ¿cómo vienen abordando ese tema? Y es complicado porque ya lo volvemos a repetir, queda repetitivo, pero estamos solas frente al empleador, no tenemos cómo comprobar, porque hoy por hoy, bueno, los empleadores tienen la camarita que nos pueden filmar, saben lo que estamos haciendo, si trabajamos bien, si trabajamos mal, pero nosotros no tenemos cómo grabar esas situaciones de abuso, de maltrato, lo que sea. ¿Al sindicato les llegan con frecuencia denuncias? Las compañeras van, nos cuentan, cuando nosotros les decimos vamos a hacer la denuncia, vamos a tratar este tema, las compañeras no quieren perder el trabajo muchas veces, y han ido compañeras que lo que podemos hacer es derivarlas con el psicólogo que tenemos, con la abogada, bueno, para que podamos hablar con ellas y darles el apoyo moral más que nada, porque en realidad las compañeras muchas veces no quieren hacer la denuncia porque, bueno, después es lo que dicen, perdemos el trabajo y cómo demostramos, cómo nos creen a nosotras si es la palabra de los empleadores contra la nuestra. Eso es algo que se extiende por todo el país también, no es una realidad de la capital. Sin duda, sin duda. Y ese temor también vos lo has expresado en otras oportunidades, al momento también de afiliarse al sindicato. El temor a perder el trabajo porque el empleador se entere que se afiliaron para poder conocer sus derechos y demás, ¿no? ¿Eso lo siguen percibiendo? Lo seguimos percibiendo. Igual ahora como que se ha venido bastante más compañeras que no les importa. Bueno, yo estoy luchando por mis derechos, me quiero afiliar. De todas maneras, nosotros cuando hacemos las reuniones, lo que le decimos, porque nosotros somos muy de sacar fotos y subirlas a las redes, les decimos, si no quieren salir en las fotos, no hay problema, se esconden o salen, y bueno, hay compañeras que no salen en las fotos, obviamente, porque obviamente no quieren que el empleador las vea y están en todo su derecho, no tienen por qué saber, el empleador no tiene por qué saber que la compañera está afiliada al sindicato. Uh-huh. Laura, ¿cuándo empieza, ya para cerrar, cuándo empieza a regir todos estos cambios en las categorías? Bueno, las categorías empiezan a regir a partir de julio del 2026. El presentismo, si bien nosotros ya tenemos el presentismo desde el 2013, esto es algo que nosotros veníamos pidiendo hace mucho tiempo. Nosotros, la cuarta parte del aguinaldo es el presentismo. Si no faltábamos en 6 meses, teníamos 0 falta, se nos pagaba la cuarta parte del aguinaldo. Pero si teníamos una falta en esos 6 meses, se nos descontaba todo el presentismo, no recibíamos nada. Hay muchas compañeras que lamentablemente al día de hoy no saben que existe el presentismo, no saben que existe el 15% adicional al salario vacacional. Nosotros logramos, que era una preocupación porque nos parecía súper injusto que perdíamos todo el presentismo si faltábamos una sola vez en esos 6 meses, y logramos que se prorrateara el presentismo, y si faltamos una sola vez en esos 6 meses, bueno, que por lo menos no se descuente todo el presentismo, pero empieza a regir a partir de diciembre del año que viene, porque ya como firmamos tarde, lamentablemente empieza a regir a partir de diciembre. Queda hecha la puntualización, entonces. Muchas gracias, Laura. Laura gracias Rivero, a ustedes. del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas, estuvo aquí en Viva la Tarde. Muchas gracias. Gracias a ustedes.